¿Cuántas maneras diferentes? Fíjate, vamos a suponer ese caso. Vamos a poner que tenemos aquí un nivel y el precio se está acercando a ese nivel, ¿vale? Bien, vamos a pintar una línea punteada aquí. Digamos que de la línea punteada a la línea negra, ¿cuántas posibilidades diferentes hay para llegar a esa línea? ¿Cuántas creen? ¿De qué manera, de cuántas maneras diferentes puedo llegar yo de este punto a este punto? Pues incontables, ¿no? Incontables, literal. Lo acabas de decir. Tantas como te dé tu imaginación, ¿no? Es así. Entonces, la pregunta es, bueno, si son incontables, innumerables aquí, pues ¿cuál es la probabilidad de que cuando llegue, gire? Pues también son incontables. O sea, así es el precio. Ahora bien, ¿cómo puedo determinar yo una probabilidad? Yo tengo que definir ciertas reglas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo voy a ver, voy a observar y voy a hacer un backtest exhaustivo de quizás 1000 eventos o 500 o 100 o 2000 o 100,000, los que tú quieras. Vamos a poner que son 1000 eventos. Voy a hacer 1000 eventos y voy a buscar en todo el historial, en todas las gráficas que pueda, en todo. Voy a ver, pero voy a ver qué sucede cuando el precio llega a ese nivel. Pero para poder saber qué pasa, es cómo llega el precio. Y tengo que definir yo mis reglas. Por ejemplo, regla número uno, yo necesito que el precio llegue de manera veloz o rápida, ¿vale? Primero hay que definir para ti qué significa veloz, ¿verdad? Desde ahí empieza el problema. ¿En qué basas tú esa palabra veloz? ¿O cómo la entiendes como que es veloz? Porque para mí puede ser que llega aquí, muy vertical. Para ti puede ser que llegue así. Para alguien puede ser que llegue así. ¿Las tres son veloces? Pues sí, sí son, ¿no? Para alguien, una súper veloz simplemente es que tenga una sola vela, por ejemplo, que en una vela llegue. Entonces, como dijimos, hay innumerables, hay incontables, pero tú tienes que definir en base a tu experiencia y a cómo tú entiendes el mercado o cómo entiendes el precio. Entonces, a lo mejor yo defino que mi regla número uno es que el escenario que yo le voy a calcular, que yo voy a determinar una probabilidad, tiene que cumplir las siguientes reglas. Número uno, debe llegar veloz. Número dos, debe ser rechazado. Debe haber un rechazo en el nivel. Rechazo. Bien, otra vez, ¿verdad? ¿Qué significa rechazo para mí? Quizás para mí significa tan solo un mechazo aquí arriba. Un mechazo y una vela roja, por ejemplo. O verde, lo que sea, ¿no? Pero que tenga un mechazo. Para mí eso puede significar un rechazo. Para alguien, un rechazo puede significar que una vez que el precio llegó, hace una estructura bajista. Puede ser. Para alguien puede ser que tenga aquí qué sé yo, una vela envolvente, por ejemplo, que llegue y que tenga una vela envolvente aquí. Para eso, para él, para esa persona, eso es un rechazo, etcétera. Entonces les digo, cada quien va a tener su definición de rechazo, ¿no? ¿Qué entiendes por rechazo? Número tres, mi regla número tres es que una vez que rechazó, voy a ver la velocidad del rechazo. Te digo, la puedes poner tan compleja como tú quieras. La velocidad del rechazo o voy a esperar un esquema, por ejemplo. Un esquema. Un esquema de extremo, ¿verdad? Y si lo hace, entonces voy a ver cuántas veces, ahora sí, si lo hace, voy a ver cuántas veces funciona el giro y cuántas veces continúa. Continúa en este caso con la tendencia previa, ¿no? O sea, hacia arriba, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tomar tu gráfica, vas a tirar los niveles y vas a observar cómo llega el precio, porque incluso aquí tienes que definir hasta la temporalidad, ¿no? El time frame o la temporalidad. Bueno, ¿en qué temporalidad? Si esta línea es de D1, a lo mejor este movimiento yo lo quiero ver en H1 o en H4 o en M30 o en lo que tú quieras, no importa, pero tú tienes que definirlo. Tienes que definir y tienes que ver que cumpla todo esto.
Si el precio cumple exactamente con las reglas que tú definiste, entonces vas a ver cuántas de cuántas giran y cuántas de cuántas continúan. Y ahí tendrás tu respuesta. Porque hiciste 1000 eventos, vamos a suponer que de cada 1000 eventos en los que sí se cumplen perfectamente estas reglas, el 85% de las veces, por decir algo, el 85% de las veces es rechazado y gira el precio. Entonces, quiere decir que la próxima vez, cuando yo vea que se cumplen exactamente estas reglas al llegar a un nivel, yo sé, según mis estadísticas, mi ojo, mi experiencia, mi backtest, mi interpretación del precio, mis time frames, mis pares a operar, mis reglas, yo sé que tengo un 85% de probabilidades de que gire. Y en base a esa probabilidad voy a determinar si compro o vendo o me espero. ¿O qué hago? Es la única manera que te puedo decir, Chema, que yo conozca, que puedes determinar estos números. Ahora bien, tú determinas ciertos números. Vamos a suponer que este es el 85%, pero hay un 15% en el que no, ¿verdad? Hay un 15% en el que este se siguió. Bueno, ¿qué tuvo ese 15%? ¿Cuál fue la diferencia si se supone que cumplió con todas las reglas? ¿Cuál fue la diferencia que lo hizo continuar? A lo mejor no va a ser claro. A lo mejor simplemente el precio decidió irse. A lo mejor ese día en particular hubo una noticia fundamental, ¿no? Hubo un NFP, hubo un tipo de cambio de tipo de interés, hubo N mil cosas. Y realmente nunca vas a tener la respuesta exacta de cómo fue. Pero lo que sí vas a saber, Chema, es que la próxima vez que el precio se acerque y quizás cumple con esta y cumple con esta, pero no cumple con esta, ¿vale? No existe un rechazo. Llegó de manera veloz, hizo un esquema, pero no hubo un rechazo claro del precio. ¿Va a girar o va a continuar? Bueno, yo sé que dado que no está cumpliendo al 100% con mis reglas, porque no tengo este elemento, yo sé que mi probabilidad no es del 85%. Es otra. Y no sé esa otra si sea mayor o sea menor. Simplemente sé que es otra probabilidad. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, bueno, es otra, pero ¿tengo que comprar o tengo que vender? Estrictamente hablando, dado que tú no tienes un dato que te diga que tienes una buena probabilidad, estrictamente hablando no deberías hacer nada. Deberías parar. Ahora, ahí viene la especulación y por eso este es un negocio de especulación, ¿no? Bueno, pues yo creo, en base a los 1000 eventos que vi, en algunos sí me di cuenta que se dio ese caso. Y yo vi que sí, que en alguno de los casos efectivamente giraba. Entonces yo considero que la probabilidad tampoco es tan mala. A lo mejor no es el 85, a lo mejor es alrededor de un 60% de probabilidad de que funcione. Va, la tomo y arriesgo un dinero y lo pongo a trabajar. Si yo vi que en su mayoría de los casos, cuando no existía un rechazo, en la mayoría de los casos esto se iba, ni loco voy a vender, ¿no? Porque mi probabilidad de que esto continúe hacia arriba es más alta a que gire. En base a qué obtengo esos números? Que ni siquiera son números, ¿no? Son como, no sé. O sí son números, pues son números, pero no sé cuál es el número. Yo solo sé que es un porcentaje, es una cierta probabilidad en base a los 1000 eventos que vi. ¿Vale? Y en base a esa experiencia que yo obtuve, yo determino si compro o vendo o me detengo. Entonces, no existe, como te digo, Chema, no existe, o yo no conozco, pues, otra manera de determinar si cuando el precio llega a un nivel, este gire. Porque depende de muchos factores, muchos. Si tú quieres determinar esa probabilidad, lo primero que tienes que hacer es determinar tus reglas de cómo quieres ver, cómo vas a ver que el precio llega al nivel o ejecuta un comportamiento, un patrón, un lo que sea. Y en base a esas reglas estrictas vas a sacar N cantidad de eventos para determinar para ti y según tus ojos, repito, una probabilidad de operar esos escenarios.